Imagina esto. Abres los ojos y lo primero que ves no es un quirófano limpio, con luces blancas y un cirujano con guantes de látex. No. Lo que tienes delante es una mesa de madera pegajosa, con manchas que claramente no son de vino, y un señor barbudo con bata de lino amarillenta que parece más un carnicero que un médico. Spoiler, lo es. Tu pierna está negra, hinchada, con olor a queso podrido olvidado en verano. Y lo peor, no hay antibióticos, no hay anestesia, no hay Netflix para distraerte. Lo único que hay es un cuchillo grande, una sierra oxidada y un montón de hombres sujetándote porque sí, la cirugía medieval era básicamente un deporte de equipo. El doctor te mira con seriedad y anuncia que la única manera de salvar tu vida es cortarte la pierna. Y tú piensas, ¿salvar mi vida? Más bien destruirla con un plus de trauma gratis. Pero claro, en la Edad Media, la medicina funcionaba bajo el principio de, si no lo entiendes, córtalo. Si no funciona, sangra al paciente. Y si muere, pues Dios lo quiso. Aquí empieza tu odisea quirúrgica. Primero el ambiente. No hay sala de operaciones, sino una cocina, una taberna o el establo de caballos. Porque honestamente, ¿qué diferencia había? Lo importante era tener espacio para los gritos y una mesa más o menos plana. El olor ya es indescriptible. Sudor, estiércol, vino agrio, tu herida purulenta y el incienso de la iglesia al fondo. Porque claro, había que invocar a lo divino antes de sacar la sierra. Segundo, los instrumentos. Nada de acero quirúrgico esterilizado. Lo que usan contigo son cuchillos de cocina, sierras de carpintero y quizá unas pinzas que ayer mismo sirvieron para arrancar clavos de una herradura. Y sí, probablemente la herramienta se comparte entre varios pacientes sin ningún lavado de por medio. Si eres suertudo, el médico le pasa un trapo antes de cortarte. Tercero, la anestesia. O mejor dicho, la ausencia total de anestesia. Nada de gas hilarante ni inyecciones mágicas. A lo sumo te ofrecen un buen trago de vino barato, o si tienes suerte y eres noble, un poco de opio. Lo normal es que solo bebas hasta perder la vergüenza, pero nunca el dolor. El resto del procedimiento consiste en rezar fuerte y apretar los dientes hasta que se rompan. Y por último, la técnica. El carnicero, coloca la sierra en tu pierna y empieza a cortar como si fuera leña húmeda. Tus huesos crujen, tu carne tiembla, y tú gritas como si estuvieras en un karaoke del infierno. Pero hey, si sobrevives, ya puedes presumir de que has pasado por uno de los procedimientos médicos más brutales de la historia. Y lo mejor, con una tasa de mortalidad tan alta que sería más lógico apostar en una partida de dados que confiar en la medicina medieval. Retrocedamos un poco. ¿Por qué demonios había tantas amputaciones en la Edad Media? Bueno, básicamente porque tu cuerpo estaba siempre a un paso de descomponerse. Primero, las infecciones. Hoy en día te cortas con un papel y te quejas como si fueras a perder la mano. En la Edad Media, una simple astilla podía convertirse en tu sentencia de muerte. La mínima herida podía infectarse, hincharse y ponerse verde con pus. Y si alguien intentaba curarte, lo más probable era que lo empeorara. ¿Te duele una herida en el pie? Te aplican estiércol de vaca porque seca las impurezas. Resultado, gangrena asegurada. Segundo, la guerra. Europa medieval estaba en modo violencia crónica. Entre cruzadas, guerras feudales, saqueos y peleas de taberna, siempre había alguien recibiendo una espada en el brazo o una flecha en la pierna. Y claro, un soldado con un tajo profundo tenía dos opciones: morir desangrado en el campo o confiar en que alguien con una sierra lo salvara cortando el pedazo dañado. Tercero, los accidentes cotidianos. Hoy en día, resbalas en la ducha y terminas con un moretón. En la Edad Media, resbalabas en el establo, caías sobre un arado oxidado y adiós pierna. Los campesinos trabajaban con herramientas filosas y sin ningún tipo de seguridad. Y como si fuera poco, añadamos la medicina preventiva inexistente. ¿Vacunas? ¿Vitaminas? ¿Higiene? ¡Ja! ¡Qué ternura! Ahora pasemos a la lógica de los médicos. ¿Cómo justificaban semejante carnicería? Pues muy fácil, bajo el principio de cortar para salvar. Si la parte del cuerpo estaba podrida, había que separarla del resto, como si fueras un pedazo de pan con moho. El médico pensaba, si corto aquí, tal vez viva; si no corto, seguro muere. Y aunque las probabilidades de morir en la mesa eran altísimas, esa era la mejor opción disponible.
Y ojo, no creas que todo era improvisación. Existían manuales médicos que explicaban cómo amputar. Claro, escritos en latín, con dibujos poco inspiradores y teorías que mezclaban medicina griega antigua con supersticiones cristianas. Uno de los favoritos era la idea de los humores. Si el cuerpo estaba desequilibrado por exceso de bilis negra o flema, había que corregirlo. ¿Cómo? Pues amputando, porque obviamente, si te falta una pierna, se equilibran los humores mágicamente, ¿no? Otra joya era el concepto de la gangrena como castigo divino. Algunos curanderos afirmaban que si tu carne se pudría, era porque habías pecado demasiado. La solución: confesión, oraciones y luego, ¡zas!, serrucho. Básicamente te daban terapia espiritual mientras preparaban la carnicería. Y claro, en medio de todo esto, el dolor. Porque si hoy temes al dentista, imagina lo que era ver al barbero cirujano acercarse con una sierra oxidada. Los gritos de amputación eran tan normales que en algunas aldeas los vecinos cerraban las ventanas para no escuchar, aunque otros se asomaban con morbo, porque no olvidemos, en la Edad Media, las amputaciones eran también una especie de espectáculo. Sí, lo leíste bien, espectáculo. Había quien acudía a ver al cirujano trabajar como si fuera teatro gore en vivo. Incluso había aprendices tomando notas, porque la mejor manera de formarse era viendo a otro cortar un brazo como quien corta un jamón. Y aquí es cuando entiendes por qué, en la Edad Media, necesitar una amputación no era una solución, era casi una condena. La sala está lista, aunque lista es un término generoso. No es un quirófano, es una mesa de madera mal limpiada, un balde en el suelo para recoger lo que caiga, y unas cuantas velas titilando que no iluminan mucho, pero dan ese ambiente romántico de funeral anticipado. Frente a ti, el barbero cirujano afila su cuchillo en la manga como quien se prepara para trinchar un pavo en Navidad. Tú eres el pavo. Antes de empezar, 4 hombres se lanzan sobre ti y te sujetan con fuerza, 1 en cada brazo y 2 en las piernas. No porque seas un guerrero indomable, sino porque cualquier persona con instinto de supervivencia intentaría escapar de lo que viene. El médico te acerca una jarra de vino, no para limpiar la herida, sino para que bebas hasta perder un poco la dignidad. Si eres noble, tal vez recibas opio o mandrágora. Si eres campesino, solo un vino agrio que sabe más a vinagre que a alivio. Entonces llega el primer corte. El cirujano hunde su cuchillo en tu piel y lo arrastra con fuerza, abriendo carne y músculo sin la menor delicadeza. No hay precisión, no hay bisturís elegantes, solo un tajo brusco que te hace gritar como nunca antes. Apenas tienes tiempo de respirar cuando aparece la verdadera protagonista, la sierra. No es una herramienta médica, es de carpintero, oxidada y áspera. El médico la apoya contra tu hueso y comienza a serruchar con un ritmo tan monótono como espantoso. Cada movimiento hace que el hueso crujiente resuene en tu cabeza. Un sonido que te perseguirá incluso en sueños, si es que vives para soñar. Cuando por fin atraviesa el hueso, tu pierna queda colgando de un último pedazo de piel. Con un corte rápido, el médico la separa, y tu extremidad cae al balde como un trozo de carne para el guiso. El público, porque sí, siempre había algún curioso mirando, a veces incluso aplaudía. Medievales, qué concepto tan raro de entretenimiento. Tú crees que ya terminó, que la pesadilla acabó, pero no, ahora viene el fuego. El cirujano acerca un hierro al rojo vivo y lo presiona contra tu muñón para detener la hemorragia. El olor a carne quemada llena la sala, una mezcla entre barbacoa y condena eterna. Si aún te quedaban fuerzas, gritas, si no, te desmayas, lo cual es probablemente lo mejor que puede pasarte en este momento. Con la herida chamuscada, el médico envuelve tu muñón con trapos sucios, quizás con un poco de miel, hierbas o incluso estiércol, porque todo el mundo sabía que la naturaleza curaba. En realidad, lo que hace es abrirte la puerta a una infección monumental. No hay antibióticos, no hay suturas modernas, solo reposo, oraciones y suerte. La mayoría de los pacientes muere a los pocos días, entre fiebre, pus y sepsis. Pero si tú eres de los pocos afortunados, sobrevives. Claro, ahora sin pierna, con dolor crónico y con una historia espeluznante para contar en la taberna. Felicitaciones, acabas de pasar por una amputación medieval, y lo mejor de todo es que no solo sigues vivo, sino que te has convertido en testimonio ambulante de que la medicina de la época estaba mucho más cerca de la tortura ritual que de la ciencia. Sobreviviste. No sabes cómo, pero lo lograste.
Tu pierna ya no está contigo. Probablemente se la dieron a los perros del pueblo o terminó en un campo cualquiera. Y ahora te enfrentas a la pregunta más difícil. ¿Cómo demonios se vive sin una pierna en la Edad Media? Lo primero es el dolor. Ese dolor fantasma que te persigue aunque ya no tengas la extremidad. Nadie sabe explicarlo, pero tú lo sientes. Picazón, ardor, calambres en un pie que ya no existe. Intentas contárselo al médico y él responde que seguramente es cosa de los humores o un castigo divino. Traducción: nadie va a ayudarte. Luego está la movilidad. Hoy en día alguien te haría una prótesis decente, con titanio y articulaciones sofisticadas. En la Edad Media, en cambio, lo que te espera es un palo de madera atado con cuero, si es que tienes suerte y dinero. Los campesinos, por lo general, se arrastraban, usaban muletas improvisadas o directamente aceptaban que su mundo quedaba reducido al rincón más cercano de la choza. Las prótesis medievales eran un espectáculo en sí mismas. Algunas eran simples garrotes con clavos que servían más para intimidar en la taberna que para caminar. Otras tenían forma de pata de palo, literal, sin articulación, lo que te obligaba a caminar como un pirata mucho antes de que los piratas pusieran de moda el estilo. Los más ricos podían pagar artificios de hierro que parecían instrumentos de tortura, pesados y ruidosos, con correas que desgarraban la piel, pero al menos podías presumir de tu tecnología. Y luego estaba el estigma. Perder una pierna no solo era una desgracia física, sino también social. Muchos pensaban que era señal de pecado, que Dios te había castigado por tus actos. Otros simplemente te veían como un estorbo, alguien que ya no podía trabajar en el campo ni empuñar un arma. Si eras soldado, tu carrera terminaba en el instante en que tu pierna cayó al balde del cirujano. Si eras campesino, tu familia probablemente tenía que cargar contigo hasta el final de tus días. Así que, en resumen, necesitar una amputación en la Edad Media no era solo enfrentar una cirugía brutal sin anestesia. Era también arrastrar las consecuencias físicas, sociales y espirituales de por vida. Cada paso o cada intento de paso recordaba que habías sobrevivido a la carnicería, pero a un costo altísimo. Y ahí entiendes por qué la frase «te va a costar un brazo y una pierna» tiene tanto sentido histórico. En la Edad Media costaba literalmente eso. Si sobreviviste a esta historia sin desmayarte, suscríbete al canal y dale like, porque la próxima vez quizá hablemos de otra joya medieval aún más dolorosa. Y créeme, no quieres perdértelo.